Muy bien, vamos a continuar con esta parte de la globalización y vamos pues detallar acerca del nuevo orden mundial que algunos de ustedes pues ya habían expuesto. Ujú. Vamos a comenzar con la versión optimista y pesimista acerca de la globalización que ya vimos que era lo que significaba. Ujú. La visión optimista, ¿cuál es? ¿Qué nos dice? Bueno, pues tiene la idea de una aldea global, es decir, que se homogenice todo y que la distribución de la riqueza pues esté bien ampliada, por esto no habría desigualdad, ¿no? Que hubiera acceso a los recursos, a la tecnología, a la comida, a todo en lugares pues recónditos en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, eh, vayamos a África. A ustedes ya no les tocó, pero a los que somos un poquito más grandes, nos tocó que había países, todavía hay, pero antes la pobreza era extrema, morían de hambre. ¿Por qué? Porque en el lugar no existían los recursos, era desértico, no había acceso al agua, la comida ellos tenían que cultivarla. Entonces, era un poco, no era un poco, era muy complicado. Somalia fue así como súper sonado, los niños eran huesos, morían muchísimas personas al día de hambre. Entonces, ¿qué es lo que permitió la globalización, por ejemplo? Bueno, que algunos artistas, por ejemplo, Michael Jackson, en este caso fue lo que hizo en varios países, utilizó este que se llama el surimi, que es realmente es como pescado molido, tiene muchas proteínas, empezaron a hacer cultivos de peces y empezaron a procesar este tipo de alimento y se los enviaron. Y sí acabaron con el hambre. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué es lo que permitió esto? Pues la apertura del mercado, que ellos pudieran hacerlo, que se conociera en todo el planeta y que entonces existiera esta oportunidad, ¿no? De que ellos también tuvieran acceso a la comida, independientemente de muchas otras situaciones. Eh, Como ya vamos a ver después también acerca de todo lo que se dio en la historia, también para que se diera el neoliberalismo y el nuevo orden mundial. Pero ¿qué pasa? Entonces, que tuvo que haber una apertura de mercados, tuvo que haber una apertura de las fronteras, que estuvieran ahí, que pudiera ir la ONU, que pudiera ir la UNICEF, o sea, diferentes organizaciones para apoyar, porque el gobierno por sí mismo, el Estado, no podía resolver estas necesidades locales. ¿Sí me explico? Entonces, la idea de la globalización, la idea optimista, pues es esta, que no haya desigualdad, que la realidad pues esté funcionando de una manera diferente, bueno, pero esta pues era como la idea original. Que no hubiera conflictos también. ¿Por qué? Pues porque se trataba de llevar a cabo intercambios, de que no digas, esto es mío y nadie va a entrar y nadie va a salir y nadie se meta. Pues no, es de todos, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, vemos ahora lo que está sucediendo en Siria, digo, aunque hay más niños que mueren en México que en Siria, y ellos están en estado de guerra, o sea, están teniendo dificultades bélicas muy fuertes, pero muere más gente aquí que allá. Es terrible. O sea, en México y que en otros países que tienen conflictos bélicos, en México muere más gente por el narcotráfico, por los asesinatos. Bueno, pues eso sí es lamentable, ¿no? Pero la idea era que también, o sea, que no existieran este tipo de conflictos tan fuertes, por eso se crearon también los organismos internacionales, para intervenir en tal caso, ¿no? También por eso con esto surgió la firma de los derechos humanos para que pues, todos, la mayoría pudiera integrarse. Ajá. Bueno, ¿qué pasa también dentro de la visión optimista? Las nuevas tecnologías. Uh-huh. Sí, que haya apertura a estas nuevas tecnologías, que todos tengamos acceso a la información, que podamos comunicarnos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, doy consultas psicológicas y tengo pacientes, el 50% de mis pacientes son del extranjero. Tengo de Chile, Alemania, Suiza, en Estados Unidos tengo como 8 pacientes, ¿sí? Aquí en Distrito Federal, pero varios en el interior de la República. Entonces, pues si no existieran estas nuevas tecnologías, pues no podríamos lograr esto, y ni esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, pues es un muy buen acceso y además, por ejemplo, con las comunicaciones y los transportes, bueno, pues yo puedo estar en la tarde en otro país, bueno, normalmente podría, aunque ahora está un poco cerrado todo, pero
Pues esa es la idea, que sí puedo tener acceso, puedo ir a esos lugares, ajá, puedo tener estos medios de comunicación. Fíjense que, bueno, después que veamos, bueno, aquí creo que no vamos a ver tanto de tecnología, pero bueno, hay nuevas tecnologías impresionantes. Por ejemplo, mi esposo tiene una empresa que están haciendo una tecnología. La siguiente era Li-Fi en lugar de Wi-Fi, que es Light Fidelity, que es Internet a través de la luz, pero con unos científicos en la NASA y en la Universidad de Texas A&M encontraron que ya no se va a llamar así, sino se va a llamar Full Spectrum. No hay mucha información porque yo soy la encargada de también comenzarles a ayudar. Ahorita no se puede abrir, pero imagínense, encontraron el espectro completo de luz y eso puede transmitir la luz y no genera el daño que está generando el Wi-Fi, que ha sido muy benéfico para todos porque todos podemos estar conectados, la mayoría. Sin embargo, pues sí genera efectos secundarios la radiofrecuencia, pero bueno, gracias a eso se puede hacer un equipo. Originalmente empezó la tecnología en la NASA, luego vino acá en México. Acá en México no se puede encontrar apoyo en ningún lugar, ni en CONACYT, ni en nada, y entonces se tuvo que regresar a Estados Unidos con la Universidad de Texas A&M, pero sí de inversionistas, hay uno que es de Europa, o sea, ¿sí me explico? Todo este intercambio de información y estas nuevas tecnologías que no se podrían dar si la economía estuviera cerrada, si no existiera esta apertura y este libre comercio, ¿no? Y toda la tecnología, que esto además va a aportar con la tecnología. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucede también en esta visión optimista de la globalización. Bueno, la comunicación, pues ya hemos visto, antes era como un sueño que nos comunicáramos por videoconferencia, y ahora pues es cuestión de todos los días. Eh, Diferentes formas también de comunicación, aunque todavía sigue habiendo países que quieren restringir, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos quiere restringir el TikTok porque es chino y está enojado con China, que porque sí tiene culpa, que se tiene que pagar por lo que hizo, pero bueno, una serie de cosas. Economía libre mercado, pues sí, está genial. O sea, yo los invito a hacer un ejercicio en este momento. Miren la ropa que traen puesta y, por ejemplo, su computadora y su celular. Ajá. De dónde son sus zapatos, sus calcetines, su pantalón, si traen reloj, su celular simplemente de dónde es. Pudo haber sido armado aquí, las piezas las pudieron haber hecho en la India, la tecnología puede ser japonesa, china o norteamericana. ¿Ah? ¿Qué pasa si tenemos el sistema Android? Bueno, pues hay unos que desarrollaron este sistema, pero dentro del celular hay miles de componentes que son de diferentes lugares. Se paga una licencia, sí, a lo mejor el proveedor pues puede ser Telcel, pero si no, pues a lo mejor puede ser ay, se me acaba de ir el nombre de, de las telecomunicaciones de Estados Unidos, se me fue. AT&T. AT&T. AT&T, sí, así es. Entonces, vamos a ver que hay aquí, pues, tenemos de todo y eso es gracias a esta apertura de mercados, a esta economía de libre mercado en donde yo puedo acceder a eso. A lo mejor aquí en México pues todavía estaban haciendo, no sé, a lo mejor la ropa y con ciertos mecanismos o cierta línea de cierto proceso y a lo mejor gracias a la nueva tecnología, bueno, pues a lo mejor puedo conseguirlo más barato en China, a lo mejor no de tan buena calidad, pero las empresas aquí pueden adaptar esa tecnología y entonces proveer a más gente, porque definitivamente somos muchos. Nosotros siempre hemos platicado de que necesitamos ser una tercera parte de los que somos y el planeta mismo está llevando a cabo acciones de forma natural porque somos demasiados, no, esto no puede ser. Dicen que si seguimos a este ritmo, para el año 2030 va a haber la cantidad de personas que han existido a lo largo de la historia, o sea, que han vivido. O sea, sumemos los que vivieron en el siglo cero, los que vivieron en el siglo I, perdón, en el siglo V, o sea, los que vivieron a lo largo de la historia, las personas que han existido, o sea, sus nombres, identificarlos, la suma de todos ellos, vamos a estar aquí. O sea, eso es abismal, no puede ser, o sea, ya no tenemos los recursos, estamos explotando el planeta, no podemos ser tantos, es demasiado. Y entonces, sí, que si fue creado, por ejemplo, lo del virus y que lo que sea, como sea, yo creo que el universo es perfecto y definitivamente no tenemos que ser tantos.
algo tiene que suceder, y eso mismo es lo que provoca una explotación de los recursos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, pues para sacar leche y carne, para solventar las necesidades de toda la población, bueno, vamos a ver que hay ranchos de miles y miles de vacas. ¿Y qué pasa con esas vacas? Antes tú comías una hamburguesa y era de una vaca, ahora es de 150 vacas, la hamburguesa de McDonald's. O sea, no creo que eso sea natural. Ajá. O sea, no está bien, pero pues es lo que se tiene que hacer también para que exista alcance para todas esas personas. O sea, tiene como cuestiones en contra, pero también en beneficio, porque si no fuera así, pues tampoco la gente podría tener acceso a eso. Entonces, se tienen que encontrar nuevos mecanismos para solventar todas estas necesidades. Ajá. ¿Qué más? Pues tenemos aquí homogenizar el planeta. Bueno, sí, que todo sea estandarizado, eso puede ser bueno, y a lo mejor no, porque hay unos que dicen, bueno, pues es que nos estamos agringando todos. Para nosotros es inevitable porque los tenemos de vecinos. Yo digo, hay cosas muy buenas, pero hay otras que a lo mejor podríamos hacer mejor también aquí en México. No lo sé, ¿no? Son ideas, pero pues, gracias a eso tenemos acceso a una música extraordinaria, a la tecnología, a muchísimas cosas. Entonces, esa es la visión optimista de la globalización. Ahora, se dice que es inevitable porque el capitalismo ha triunfado. Bueno, pues ya no hay de otro. Ya estamos en esto, estamos aquí. ¿Cómo vamos a regresar? Aunque hay gobiernos que intentan cambiar la situación, pues ya no puede ser, la gente ya abrió los ojos, ya sabemos qué hay, qué podemos querer, qué no queremos, tienes que comparar, o sea, no puedes estar limitando y todos tenemos oportunidad de tener dinero y acceso a todo. No puedes empezar a decir, como han dicho en algunos lugares, pues es que ¿para qué tienes 5 pares de zapatos? Ten 2. Oye, pero ¿por qué? Si yo quiero tener 5 y a mí me gustan los zapatos y me acabo de comprar otros, ¿y qué? ¿Por qué me vas a hacer evitar que yo me compre esos pares de zapatos? Porque tú piensas que está bien, pero si yo no pienso eso, o sea, ¿sí me explico? Sí, a veces hay una exageración, no es necesario tener tanto, pero bueno, o sea, hay estas cuestiones buenas y malas. Ahora, ¿cuál es la visión pesimista? Bueno, pues definitivamente sí hay desigualdades, sí existe estas desigualdades entre unos países y otros, hay países que están súper endeudados, pues, por ejemplo México, ¿no? Pero hay otros que están peor, y pues hay unos que abogan y dicen, no, pues ¿cómo quieres hacer que te pague? Tú eres un país rico, no inventes, hay que saldar esa cuenta, o sea que, bueno, más bien eliminar esa deuda. ¿Ja? Pues para eso existen diversos bancos a nivel internacional y pues un país si se encuentra en un problema, pues puede pedir este tipo de recursos, aunque tiene que pagar con intereses, pero bueno, pues hemos tenido que adaptarnos, ¿no? México no se quiere endeudar a pesar de esta situación. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, dan muchos préstamos, no está tan padre tampoco la situación porque sí han tenido problemas económicos, pero si tú tienes un negocio, bueno, pues puedes pedir al gobierno y si tú aportas tecnología, no tienes que pagar. O si estás generando también empleos, pues bueno, no es tan grave, los impuestos, que digan, los intereses no son tan graves. Entonces, sí, y el dinero que te prestan son $15,000 mínimo, ¿no? ¿Qué hicieron acá en México? Pues empresas que tienen gastos fijos de 50,000 pesos mínimos, mínimo digo, pues sí, te va a prestar el gobierno 20,000 pesos, por favor, pues eso no alcanza para nada. Ajá. Y además hay que pagarlos con unos intereses exorbitantes. En otros países dieron, no, pues así digamos como regalaron el dinero, ¿por qué? Pues para ayudar a la población, a la gente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues si ese país no tiene, puede pedir al, al Banco Internacional y entonces les pueden prestar el dinero para poder salir adelante de toda esta problemática. ¿Okay? ¿Qué puede pasar también en esta visión pesimista? Dominación de unos sobre otros. Pues sí, no podemos negarlo, que pues efectivamente Estados Unidos pues está sobre otros, tiene control sobre otros porque tiene este control económico, dicen que ahora pues también está decayendo esta situación, vamos a ver qué sucede. China pues es fuertísimo, es un monstruo, en Asia, Inglaterra, en Europa, sí, entonces pues sí existe esta dominación, siempre va a haber estas relaciones de poder. Pues hay una visión muy crítica, como les digo, sí, de que pues que sí, si es tan justo, es tan válido o no, o simplemente son intereses económicos, pero sí realmente se está viendo por los pueblos, se está viendo por la gente, o qué está pasando.
El uso de los recursos naturales que dañan la naturaleza. Pues sí, efectivamente, Estados Unidos es el que más contaminación genera. Y fíjense que mucha de esa contaminación tiene que ver con el desecho del ganado. El metano, por ejemplo, de las vacas, la popó de las vacas, el desperdicio de la carne, la sangre, todo eso, ¿a dónde va a parar? Ajá. Y como es un territorio muy vasto, muy amplio, pues bueno, pues a veces no siguen todas las medidas, pero en todos los países también está sucediendo eso. Se intenta dar marcha atrás. Sí, puede ser que esto sea culpa también del capitalismo, de las fábricas, pero si no tuviéramos esas fábricas, pues tampoco tendríamos acceso a todo eso, ¿me explico? El problema es el exceso, tiene que haber una regulación, no debemos irnos al otro extremo. Entonces esa es la visión pesimista, que estamos acabando aparentemente con nuestro problema. Aunque déjenme les digo que estaba yo platicando con un investigador, con un científico, se llama G. Ruman, que es un mexicano muy exitoso en la NASA también. Y él me proponía que por qué no escribía un libro, porque ellos encontraron que el problema de la capa de ozono no tenía que ver con la contaminación, sino que era un proceso natural del planeta. Se quedó en stand-by porque yo tengo que investigar primero, no puedo publicarlo, o sea, lo que no crea, tengo que investigar y la verdad no he tenido tiempo para hacerlo. Pero eso es lo que ellos habían encontrado, que era un proceso natural y eso es en lo que se basó Donald Trump. Ahora, yo creo que no sería tan grave si no existiera la contaminación y eso no justifica que sigamos contaminando, por supuesto. Entonces, hay varias visiones aquí, ya también hay acerca de, ahorita que estemos viendo lo del nuevo orden mundial, pues hay unos que dicen que también tiene que ver con el Club Bilderberg y que las grandes potencias y que si el gobierno oculto, bueno, una serie de cosas. Pero el caso es que dicen que pues también ellos son los que provocan ciertos maremotos, hasta ciertos temblores. Pero bueno, la Tierra también está generando eso. Hay una serie de mitos. Lo importante aquí es informarnos, no estar desinformados ni mal informados, sino por nosotros mismos buscar y encontrar de dónde podemos obtener información verídica. ¿Sigue siendo un espacio de conflicto? Pues por supuesto, ¿sí? Están los globalofóbicos, los que están en contra del neoliberalismo. Yo creo que eso ya no es tema, ya estamos en eso. O sea, lo que sí tenemos que hacer es encontrar mecanismos y hacer algo que nos ayude a estar mejor y que sí se cumpla esta visión optimista que originalmente se tenía en relación con la globalización. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que está muy relacionado con la lámina anterior? Bueno, pues la ventaja, como ya vimos, libre comercio de artículos y mercancías, se incrementan las inversiones del extranjero. Pues sí, porque si aquí no hay, les voy a platicar acerca de esto que está sucediendo con la tecnología que les platiqué, que originalmente era la Wi-Fi. Hay 3 países en donde se hace se estaba desarrollando esta tecnología originalmente. Aquí en México, con el equipo de investigadores que les platiqué, en Inglaterra y en Francia. Para eso o sea, para Inglaterra, perdón, la corona inglesa es la que estaba proporcionando el recurso. Ajá. En Francia había un grupo de personas y de inversionistas que estaban apoyando la tecnología. Y aquí en México nosotros tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas. Obviamente, fuimos a CONACYT y no dieron el presupuesto, lo dieron a una empresa que sacaba más copias por minuto y que luego hicieron esa tecnología y después ya no llegaron a cabo el proyecto. Estaba justamente en el proceso de cambio de todo esto y bueno, pues, lamentable. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si aquí no hay y tampoco hay el recurso para llevar a cabo esa tecnología, entonces, pues se requiere dinero al extranjero y yo creo que eso es una bendición que sí se puede obtener. Si aquí no hay forma, pues alguien más tiene que venir a traerlo. Aunque se molesten algunos y que digan, no, pues es que es dinero de otros y que nos van a quitar algo que nos pertenece, bueno, entonces que te siga perteneciendo, pues trabájalo, chaméale bien, genera. Ajá. O sea, no puede ser que estemos así, por ejemplo, que es lo que está pasando con Pemex. Pues qué administración tan terrible. Habíamos comentado, en Malasia toda la gente es rica, en Medio Oriente también, es una cantidad de dinero exorbitante. ¿Y aquí por qué no? ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Cómo se está administrando eso? Me explico. Entonces, si a lo mejor viene de otros países, claro que todo sea legal, que no sea corrupto, que de verdad vengan a hacer lo que quieren hacer.
Nuevamente, la cuestión aquí es de las personas, de los gobiernos, ¿no? No del sistema. Entonces, tenemos esta oportunidad de que existe esta inversión del extranjero. Ahora, ¿qué más? Fomenta el estímulo y el comercio a nivel mundial. Bueno, pues sí, fíjense cuántos de ustedes a lo mejor no han pensado, ¿no? Personas que dicen, ay, bueno, pues yo estoy haciendo aquí esto que es artesanal, no sé, un alebrije. Pues está padrísimo el alebrije y pues puedo yo comercializarlo en otro país, la plata. Hay personas que han sobrevivido vendiendo plata en el extranjero, ¿no? Me platicaron antes la historia de una muchacha que pues cuidaba una casa, era personal de servicio de una casa, y resulta que tuvo problemas con su esposo, pasaron una serie de cosas, la patrona, la señora le da dinero y le dice, vete, ¿tienes algún pariente de Estados Unidos? Pues sí, tengo una tía, ¿no? Órale, pues vete mejor porque aquí este señor te puede hacer algo, incluso quería asesinarla, ¿no? Y entonces, esta señora le dio el boleto de avión, se fue a Estados Unidos, pasaron unos años y en una vez se comunica, la que era la muchacha de servicio se comunica con la señora, que era su jefa, y le dice, no, pues venga, patrona, todo le seguía diciendo, ¿no? Y dice, yo le pago el boleto. Y dice, ay, no, ¿cómo crees? No, yo voy a visitar con muchísimo gusto, porque ella fue la nana, se convierten en las mamás de los niños, ¿no? De los hijos. Pues fue a visitarla y resulta que ya era rica, había puesto una tortillería, primero empezó a vender sus tortillas ella, luego empezó a poner la tortillería y tenía una cadena de estos negocios y le iba súper bien, sus hijos estaban muy bien y ella pues ya hasta quería y por eso le quiso invitar el boleto. El caso es que los hijos de la que eran su patrona fueron a visitar a esta señora, que se llamaba Petra, y incluso algunos se fueron a vivir a Estados Unidos y vivían con ella. Ajá, ella les ayudó a ya conseguir trabajo, a seguir estudiando. ¿Sí me explico? Entonces, esto no podría suceder si no existiera como libre mercado, ¿no? Bueno, y regresando a esa parte del comercio, bueno, pues ella puso su negocio allá, pero también acá cuánta gente hay que puede vender, a veces se vende mucho mejor en otros países que aquí. Uh-huh. Ahora, ¿qué otra ventaja? Bueno, pues favorece la convivencia y entendimiento entre los países, así como el enriquecimiento cultural. Pues eso es increíble que nosotros podamos conocer, que podamos tener acceso a un libro que es de un autor de otro país. Amazon pues nos da la oportunidad de incluso publicar nuestros libros y que se vendan en diferentes partes del mundo. Y nosotros podemos comprender de las culturas. Les voy a poner otro ejemplo. Yo mandé a mi hija a estudiar a Inglaterra inglés el año pasado, apenas tiene 13 años, pero quise que fuera a tener esta convivencia. Y convivió con personas de diferentes países y hubo una noche que era una noche cultural de convivencia y en cada cultura, en cada uno de ellos hablaba de algo de su país y daba una demostración artística, tocaban el piano o bailaban o hacían o mostraban que si la piñata, que si la bandera, ¿sí me explico? Entonces, pues eso es padrísimo que pueda existir eso, que tú puedas conocer acerca de otras culturas, de otras religiones, de otras tradiciones, y bueno, pues no se podría dar si no existiera esto. Ahora, ¿aumenta el desarrollo tecnológico? Pues claro que sí, porque hay un mayor intercambio. ¿Qué es lo que hacen ustedes, los ingenieros? Toman información, toman algo que ya esté, le hacen una modificación o crean algo nuevo y ahí vamos haciendo, como lo que se llama como el constructivismo en psicología. O sea, tomas de lo que ya hay, lo modificas, lo mejoras y lo sacas al mundo y das mejores soluciones para que vayamos mejor. Ahora, en cuanto a ¿cuáles son las desventajas que existen en este sistema? Bueno, pues como habíamos dicho, la desigualdad económica, hay expansión sin limitaciones, pues sí, hay empresas que se siguen y se siguen enriqueciendo y se comen a otras. Vamos a poner un ejemplo, es un Walmart. ¿Qué pasa con esta empresa? Bueno, pues tiene oportunidad de exprimir a los proveedores, les paga después de 3 meses, les regresa el producto que no se vendió maltratado, ¿no?
Y entonces, supongamos, estoy inventando, ¿no? Ah, no, pues que un paquete de tortillas, ¿no? O sea, entonces, que normalmente el precio que se da, que da el proveedor, supongamos, es de 15 pesos. Y entonces Walmart lo va a dar a 25 pesos. Pero como le va a comprar 1 millón de productos a esta empresa que lo fabrica, le dice, no me lo dejes a 15 pesos, te compro esta cantidad, pero déjamelo a 12 pesos. Ah, bueno, pues sí me conviene, ¿no? Pues porque voy a vender muchísimo, entonces voy a tener esta ganancia residual y entonces me conviene porque va a ser por cantidad lo que voy a ganar. Ah, bueno, pues entonces acepta. Y Walmart vende las tortillas a 23 pesos al público. ¿Y qué pasa con la tienda de al lado? No, pues no puede competir con eso, no puede competir con eso, porque además no le compra 1 millón de productos al proveedor y entonces tiene que haber un intermediario, otro distribuidor y a lo mejor, pues a lo mejor vende 20 a la semana, no sé. Entonces no puede conseguir ese precio y no lo puede dar a 23 porque no le gana, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces ese es el problema, eso es lo que puede suceder en este tipo de economía. A ver, ¿qué más? Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que empezó a suceder durante muchísimo tiempo? Por eso están las leyes antimonopolios, bueno, Coca-Cola, por ejemplo. Aquí había alguna empresa, había una que se llamaba, ay, no recuerdo, una que era como parecida a la Coca-Cola. ¿Qué es lo que hacía Coca-Cola? Pues la compraba. Big Cola. ¿Cómo? Big Cola. Sí, creo que sí, esa fue una, sí. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Que Coca-Cola, bueno, pues la compraba y se empieza a comer a todos esos que producen y pues se vuelve un monopolio, ¿me explico? Y así también Bimbo, por ejemplo, empezó a hacer esto y que el gobierno ya empezó a poner restricciones, no puede haber monopolio, no puedes estarte comiendo tu competencia, no puede haber una competencia desleal, no puedes estar hablando mal del otro, o sea, tiene que haber un libre mercado. ¿Qué pasó aquí en México también, no? Con Telcel, ¿no? Originalmente era del gobierno, pero después ya no fue del gobierno, pero era la única que había, así como Movistar estaba por ahí, y bueno, empezaron a entrar otras, pero ¿qué pasa? Pues Telmex, perdón, ellos eran los dueños de toda la fibra óptica y ese era un negociazo. Y entonces ahora se empezó a ver una apertura, pero todavía ellos siguen teniendo la mayor parte y las empresas de telefonía pues le rentan la fibra óptica. Ajá. Pero pues tiene que haber apertura, tiene que haber competencia, aunque pues está cañón, pues ponte a competir con Telmex, bueno, pues es una empresa multimillonaria, o sea que ¿cómo le vas a hacer? Y entonces ahí es donde viene este otro intercambio, donde se juntan, se hacen grupos de inversión, invierten del extranjero, tú tienes un proyecto, lo presentas, te financian ese proyecto, ¿sí me explico? Entonces se tienen que ir encontrando este tipo de mecanismos. Ahora, pues es importante que sigan existiendo estos pequeños locales, estos pequeños lugares, aquí todavía tenemos estos mercados, pues qué bueno que tenemos los mercados, tiene sus ventajas y desventajas, le voy a poner otro ejemplo. Hay una bacteria que se da, por ejemplo, en la central de abastos para ciertos alimentos. ¿Qué pasa? Si tú quieres vender en Walmart o si quieres vender en Costco, necesitas tener todas las reglas sanitarias, todos los sellos. No hay forma de que tu producto tenga eso. ¿Y qué pasa? Lo que a veces no venden en estos lugares, entonces los venden en el mercado. Y porque ahí hay una mayor apertura. Y entonces ahí es donde nuevamente entramos como en este conflicto. Ajá. Ya no sabes qué hacer. Yo antes apoyaba y prefería ir al mercado, pero cuando me enteré de esto y a mí me pasó una situación que me enfermé por una situación de esas, dije, híjoles, qué mal, pero pues voy a tener que comprar en estos otros lugares porque pues necesito que sí tengan estas reglas sanitarias, ¿sí me explico? Entonces, este tipo de situaciones suceden. ¿Qué más pasa? Bueno, países en vías de desarrollo no tienen tanta capacidad financiera. Pues no, pues un país, pues por más que quiera, pues ponte a hacerle competencia a una empresa de estas, pues está imposible. Deslocalización de empresas llevan a otros países o centros en países en vías de desarrollo, desempleo en países desarrollados, el empleo generado es precario. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, pues sí. Por ejemplo, es lo que intentó hacer Donald Trump con Estados Unidos. Decía, es que gracias a que existe esta apertura, pues por culpa de eso es que nosotros no tenemos tanto dinero y aquí en Estados Unidos
pues no hay los empleos que debería haber. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, pues en parte como que tiene razón, pero en parte no. O sea, sí, hay personas que no tenían ese empleo, pero pues eso permitía que entraran más recursos y eso podía generar otros empleos alternos. Esa es la situación que tenemos que pensar sistémicamente. Pero ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Yo, por ejemplo, tengo mi CRM, que es el manejo de base de datos y de toda esa información. El CRM que tengo es de marca Soho y esta es de la India, pero lo administran en diferentes lugares, en Estados Unidos y en Inglaterra principalmente. Entonces yo me quiero comunicar con ellos, sí me puede atender alguien, y los principales distribuidores están en España, por ejemplo, entonces puedo comunicarme con ellos, pero cuando hay una solución que no entiendo, entonces me toca hablar con los hindús, que es un dolor de cabeza porque su inglés es bastante raro, no lo entiendo, me cuesta mucho trabajo. Y entonces, aquí vamos a ver este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un curso y resulta que quiero una plataforma que me ayude. Bueno, pues entonces contrato la plataforma que se llama Hotmart, que es de Brasil. Ajá. Y en esa yo puedo tener mi producto para que todos lo vean y son cursos y están hechos de una forma pues súper amigable, muy bonita y entonces puedo hacer eso, pero ¿quiénes desarrollaron la tecnología ellos? Pues las desarrollaron los de la India, los de China, o sea, ¿sí me explicó? Entonces, pero ¿qué pasa? A lo mejor esas personas de la India y de China no les pagaron lo suficiente. Es lo que pasa con las armadoras aquí en México. Estados Unidos hace sus automóviles, ¿no? La Chevrolet, por ejemplo. Entonces, obtienen la materia prima y en México tienen las ensambladoras. Y les pagan, pues bueno, no hay por supuesto ni siquiera comparación con lo que gana mensualmente el salario mínimo aquí en México es 2.800, 3.000, no sé cuánto sea, perdón. Y en Estados Unidos, pues lo mínimo que gana una persona, la persona pobre gana $2,000 al mes. Entonces, pues no hay comparación. No hay punto de comparación, pero ¿qué pasa a ellos? Para minimizar sus costos, pues vienen acá y les pagan eso. Ajá. O productos que se compran de China, no tienen que pagar un territorio porque los chinos vienen haciéndolo en el barco y llegan y lo etiquetan aquí en los puertos y entonces ya entra el producto y no les costó lo que costaría fabricarlo en Inglaterra, lo que costaría fabricarlo en México, lo que costaría fabricarlo en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde tenemos este problema, ¿no? Hay otros países donde se hacen ciertos productos que los hacen los niños. Entonces ahí entra nuestra parte ética. Hay que enterarnos de dónde vienen las cosas, qué es lo que estamos comprando, que no sea desleal, si está siguiendo toda esta cadena de producción, pues, que sea orgánica y ética. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué más? Dominio del mercado por multinacionales. Pues sí, ellos son los que deciden muchas cosas, el Estado ya ha quedado desplazado, ellos son los que tienen pues el poder, digamos. La idea de la aldea global, que esto es que supuestamente lo que se busca, ¿sí? La aldea global es un nuevo modelo de cultura menos arraigado en lo local y la necesidad de nuevas formas de identidad cultural, individualismo y cosmopolitismo. Sí, eso es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, no sé si les había mencionado a ustedes, no recuerdo, pasa lo del feminismo, entonces se levantan en todo el mundo, le sucede algo a alguien en un lugar y entonces se enteran todos, hay esta cultura, como es que se empieza a compartir. Algo sí puede ser triste porque pues la cultura a nivel local a lo mejor se va perdiendo, pero pues puede haber que en algunos lugares no se siga manteniendo esta cuestión. Fíjense que hay lugares, por ejemplo, como Bután, en donde solamente permiten la entrada de cierta cantidad de personas al año, porque no quieren tampoco que exista esta mezcla. Y ellos son los que, en lugar de medir el PIB por los ingresos económicos, lo miden y tienen el índice de felicidad. Ajá. Y bueno, pues son culturas diferentes. Ahora, acerca del nuevo orden mundial, ¿no? Y esta cuestión de la globalización. Bueno, pues, ¿por qué se fue dando esto? Después de la Primera Guerra Mundial se usa el término. Y empieza a hablarse de la sociedad de naciones. Ajá, y entonces se intentó buscar todo eso nuevamente, que busca el nuevo orden mundial, que van a ser estos, bueno, aquí vamos a resumirlo en tres.
en 3 puntos, fíjense. En cooperación entre los estados, igualdad y paz. Eso que no se nos olvide, son esos 3. Se busca la cooperación entre los estados, igualdad y paz. Son los 3 principales. O cooperación entre los estados, igualdad y paz. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Pues es la modificación del orden establecido para lograr estabilidad. Perdón, es que soy disléxica y aquí se me van las letras. Para lograr estabilidad, que, o sea, un cambio en el orden para lograr una mayor estabilidad. Entonces, ¿qué fue cuando comenzó esto de tratar de encontrar un nuevo orden, un nuevo establecimiento de leyes, de comunicación, de economía? Bueno, pues terminó la Primera Guerra Mundial. Entonces, fue su primer intento, pero resulta que no lo pudieron lograr y vino la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo lo que ya vimos, con lo que ustedes se expusieron, vimos cuáles fueron las causas, cuestiones económicas, alianzas, guerra, matanza, y bueno, una serie de situaciones. Se tratan de encontrar acuerdos internacionales, y después de eso se crea la ONU. Bueno, pero ¿qué pasa? No se logró. Estábamos en la Guerra Fría. 2 grandes bloques económicos, de lo cual ustedes también expusieron. Entonces, el bloque socialista, el bloque capitalista, pues el desarrollo de armas, esta tensión económica tan fuerte, cualquier detonante, pues ya era suficiente para que hubiera peligro de guerra, de lanzar las bombas, y bueno, una serie de situaciones que sucedieron, que ustedes ya nos estuvieron explicando. Entonces, tampoco se pudo lograr completamente, ¿no? Y hay una reestructuración geopolítica al caer la Guerra Fría, y entonces otra vez se intenta buscar la paz. Se intenta buscar con este nuevo orden mundial la igualdad y la cooperación entre los estados. Vamos ahora sí a lograrlo. ¿Y qué sucede entonces? Pues empieza el terrorismo. Y ahora tenemos el COVID. Y entonces, nuevamente tenemos que ver qué sucede. Como seguramente encontraron los del nuevo orden mundial, los que pusieron esto. Bueno, ¿va a haber un nuevo orden mundial después de todo esto del COVID? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la nueva organización? En cuanto al terrorismo, vamos a ver lo complejo que es esto del terrorismo, ¿sí? Es sumergir en el terror a sociedades para lograr cierto tipo de cosas. Los que hacen terrorismo están en contra de la globalización, están en contra de lo que le llaman el imperialismo capitalista o norteamericano, inglés, del grupo de estos grandes, inglés, Francia, Alemania, Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos nuevos conflictos, nuevas situaciones. El chiste es que se tratan de buscar este nuevo orden para lograr estar mejor. Ahora, ¿qué más fue lo que provocó la globalización y la búsqueda de este nuevo orden mundial? Bueno, pues estas nuevas tendencias de economía, la apertura económica, como ya vimos, la liberación de mercados de capital y esta gran revolución de información y comunicación. Ya estamos enterados de todo. Tan importante que es la prensa en los diferentes países, siempre tienen que estar protegidos. Y pues la gran tristeza que tenemos, y aquí en México, que es uno de los países más peligrosos para los reporteros, para la prensa, y hay todavía pues asesinatos impunes, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros países? Se trata de proteger siempre esta prensa, y o sea, ellos no los pueden tener como rehenes. Hay acuerdos internacionales en donde ellos pueden circular libremente y hacer su labor, aunque hay países en los que no se ha podido. Pero bueno, entonces, hay aquí algunos autores, como este autor llamado Ulrich Beck, que habla de la diferencia entre la globalidad y la globalización. ¿Qué dice? Pues la globalidad es vivir en una sociedad mundial. Y la globalización, como ya vemos la definición, pero aquí como un resumen nada más medio escueto de todo, es estar entremezclados por actores transnacionales. Permítanme un segundito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos en una sociedad mundial, o sea, no hay de otra, como les digo, vean su ropa, vean lo que hay a su alrededor, de dónde es todo eso que ustedes tienen.
Ujú. Y se habla si hay una diferencia entre esto, si hay realmente una sociedad mundial o no. Ajá. Hay pluralidad, sin embargo, no hay una unidad. ¿Por qué? Porque no hay un Estado mundial. Ustedes investigaron qué es lo que y quiere decir un Estado. Entonces, ¿hay un Estado mundial? O sea, realmente si hay como un gobierno, digamos, mundial, pues no hay, no hay. Entonces, aquí es donde viene este conflicto, digamos. O sea, no hay una política de Estado mundial. Entonces, se tiene que adaptar todo, ver cómo le estamos haciendo. ¿Qué pasa? Hay mega sociedades. Hay unos que dicen que es una ilusión, o sea, que en realidad no existe, no se pueden resolver ni contiene a todas las sociedades nacionales. O sea, no va a ser nunca posible que estemos todos en una unidad, en una mega aldea. No, hay diferentes culturas, diferentes formas de pensamiento. No vamos a poder lograrlo. ¿Y qué pasa con estos estados-nación? ¿Qué está sucediendo con ellos? O sea, como hemos visto, la cuestión económica está rebasando a los estados-nación. O sea, ¿qué pasa aquí? Si el presidente de México dice, no, ya no van ustedes como por ejemplo en Estados Unidos, que va a cerrar TikTok. O sea, ¿se puede? O sea, ¿qué está pasando aquí o aquí? Que nos digan, no, vamos a cerrar las fronteras. ¿Tiene el poder ya? Ya no tiene el poder, ya, porque hay organismos internacionales, ya todo el planeta está encima. Hay una presión social, ¿sí me explico? Entonces, aquí es donde vienen este tipo de cuestionamientos, la complejidad. Hay 8 factores importantes, ¿no? De la globalidad, por ejemplo, pero pues, que trae sus complejidades. El ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad de intercambio internacional, así como el carácter global de la red de mercados financieros y del poder cada vez mayor de las multinacionales. Pues sí, Coca-Cola venden hasta en el pueblo más recóndito de este país y del mundo. Uh-huh. Todos los centros, hay malls o centros comerciales en todo el planeta, salvo en algunos que están sumamente restringidos. Y si quieres comprarte algo de la marca Guess, de la marca Spirit, de Louis Vuitton, o sea, como sea, tú te puedes encontrar esas marcas en todo el planeta. Uh-huh. Hay muchísimo intercambio. ¿Y qué pasa? Pues a veces la moda ahora resulta que la moda es como medio japonesa y entonces en todo el planeta ya tenemos esa moda. O sea, tenemos esta situación del ensanchamiento del campo geográfico, ya no hay estas limitaciones, ya los jóvenes juegan con personas de otros países, tus amigos son de otros lugares, puedes comunicarte con ellos en todo momento. Punto número 2, la revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologías de información. Pues sí, todo el tiempo está habiendo nuevas tecnologías, no lo vamos a poder evitar. ¿Ah? Y aunque hay países que tratan de tener restringidas estas tecnologías, pues no hay forma. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Ajá. Bueno, pues hay una nueva tecnología, pues la copian y la extienden. Y entonces muchos se enojan y dicen, no, que si derechos de autor, que si no sé qué, bueno, pues aunque te enojes, así pasa, así sucede, no hay de otra. Ajá. 3, la exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos como el principio de democracia. Bueno, pues esa es la idea. ¿Qué pasa? Estados Unidos pues ya renunció a algunos de ellos, ya se está queriendo salir de la ONU, ya no sé la última noticia si se salió o no. O sea, pues ¿qué pasa? Pues no, eso no beneficia a nadie. O sea, se trata de que sí estos derechos humanos apliquen en todo el planeta, ¿no? Y que exista este principio de democracia también. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura, pues la bandera gay, ¿ya? Y cada vez debido a esta presión también social mundial, pues son más aceptados, ya hay nuevas leyes, ya no pueden estar tan restringidos. Pues no sé, el rey del pop, la reina del pop, o el artista que esté ahorita de supermoda, lo que diga ahorita, bueno, pues tiene un impacto a nivel mundial, cuántos millones de seguidores, los influencers, ajá, algo dicen, algo hacen y entonces ya tiene un impacto porque lo dijo esa persona, tantos que lo siguen, que quieren ser como ellos, pues eso está sucediendo en todo el planeta. 5, la política mundial post-internacional y policéntrica junto a los gobiernos. Hay cada vez más actores transnacionales con cada vez mayor poder, multinacionales, organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas. ¿Sí? Pues eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo,
con el precio del petróleo hay organizaciones que entonces lo fijan, ven qué está sucediendo, tienen una gran influencia o ya es algo más que lo internacional. Por eso se dice post-internacional, policéntrica, en todos lugares, en todos los puntos está presente. El problema de la pobreza global, pues sí, somos más personas, no puede haber suficiente abasto. ¿Qué hacer para resolver eso? Ahora, gracias también a que existe esto, pues podemos intervenir otros países, los que más recursos tengan para ayudar a esos países, por ejemplo, acá en México, que si el temblor, que si hay una inundación, que si algo pasa, bueno, pues llega ayuda humanitaria de todo el mundo. Ya que la administren pésimamente acá, bueno, pues es otro rollo. Pero ¿saben cuántos millones de dólares se dieron para ayudar a las familias? Muchísimos, ¿no? Que eso no hubiera podido suceder si no existiera esto. Ahora, como dijimos, las multinacionales tienen cada vez más poder y las organizaciones no gubernamentales también, las ONG, como habíamos dicho. El problema de la pobreza global, perdón, el problema del daño y atentados ecológicos globales, pues sí, entonces, si un buque petrolero sufre un accidente, pues no nada más está afectando ese mar, está afectando a todos, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Japón cuando hubo el accidente eh, de la tecnología, ¿no? Radioactiva de la planta? Resulta que empezó a haber lluvia ácida y después de unos años empezamos a tener efectos acá, en América, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también los incendios que está habiendo en Los Ángeles? Ajá. Yo tengo parientes y amistades viviendo en Arizona. Están enfermos de la tos, de la garganta, además del coronavirus, ya no saben si es uno u otro, porque por todo el humo que está yendo de Los Ángeles hacia allá. Ajá. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sucedió esto? Pues por el calentamiento global, pues por las que no se está administrando bien todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, ahí tenemos estos graves problemas de atentados ecológicos globales, la matanza sin límite de ciertas especies. ¿Qué más? El problema de los conflictos transculturales en el lugar concreto. Bueno, pues sí, las migraciones, lo que existe, por ejemplo, eh, lo que sucede con las mujeres del Medio Oriente, que empiezan a hablar, ya tenemos a estas niñas que son famosas a nivel mundial porque empiezan a platicar de lo que pasaba en sus lugares de origen, que si Pakistán, que si Afganistán, que si diferentes lugares, entonces vienen acá a hablar de todo eso y pues todos podemos intervenir. Entonces, el problema que tenga una nación ya no es un problema local, ya nos influye a todos. Si alguien contamina, pues no nada más le va a afectar a él, está afectándonos a todos en todo el planeta. Ajá, tanto bueno como malo, pero como ya está tomando estas grandes dimensiones, pues bueno, de ahí su importancia. Ahora, como les había dicho, el nuevo orden mundial es, bueno, estos 3 puntos son importantes: la cooperación entre los estados, la búsqueda de la igualdad y la paz. Eso es lo que se busca con este nuevo orden mundial. Y esto da origen al surgimiento de organismos internacionales, ¿sí? Que nada más voy a señalar ahorita cuáles son y posteriormente iremos viendo cada uno de estos. ¿Cuáles son estos organismos internacionales o organización intergubernamental? Sus siglas son OI. Se define como todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras en un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. También puede usarse el término organización internacional, sin embargo, esta última denominación podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización, incluidas aquellas privadas, con integrantes objetivos o presencia internacional. Entonces, estos organismos tienen presencia intergubernamental e internacional. Pasan las fronteras de un estado en específico, de naturaleza pública,
Para evitar posibles confusiones, algunas veces se usan los términos organismo internacional gubernamental o organismo internacional público. Cabe destacar que no todas las organizaciones internacionales buscan la integración y cooperación en todas las dimensiones económicas, política y social. Bueno, pues así sucede con estas situaciones. A ver. Estos son algunos de los organismos internacionales que veremos posteriormente.